El siguiente proyecto integrador lleva como nombre Contrato y Convenio en la aplicación de Yucatán. Pertenece a la materia de Derecho Civil 2, impartida por el licenciado Ismael Canto Camp. Los integrantes son Joel Eduardo Eck Almeida, Guadalupe Isabel Novargues, Mari Carmen Maicoyi y Erika Viridiana Camp Pacheco. Como introducción, el objeto general del proyecto es definir la importancia de las obligaciones de los contratos y de los convenios, todo en base en el Código Civil del Estado de Yucatán. Los puntos a destacar son el concepto de contrato y convenio, sus características, la aplicación jurídica y sus efectos de tutela. Concepto de convenio y contrato. El convenio es el acuerdo entre las partes para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y el contrato es el consentimiento entre dos o más partes involucradas que deben marcarse legalmente para concretar. En la práctica ambos términos se usan como sinónimos, sin embargo, existe la afirmación que dice los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. Por lo tanto, se puede decir que los convenios son el género, mientras que los contratos son la especie. En cuanto a las partes que intervienen, se encuentra el deudor, el cual debe dar cumplimiento de la obligación y saldar una deuda al acreedor, y el acreedor es la persona o entidad con la obligación de exigir el cumplimiento de la deuda al deudor. Características de los contratos y los convenios. Como primera característica del contrato se encuentra el acuerdo escrito. Una vez que se encuentre el contrato escrito, será completamente válido ante la ley. La promesa. Debe haber alguna promesa hecha por lo menos una de las partes para que exista un contrato. En el Código Civil del Estado de Yucatán se menciona en su artículo 1020 que la cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. La relación de intercambio es una relación recíproca en la que cada parte da algo para obtener algo a cambio. En el Código Civil se menciona en el artículo 1019 que son objetos de los contratos 1. La cosa que el obligado debe dar y 2. El hecho que el obligado debe o no hacer. Exigible. En el Código Civil, en su artículo 991, se menciona que para que el contrato sea válido debe reunir las siguientes condiciones. La capacidad de los contratantes, el mutuo consentimiento, que el objeto material del contrato sea lícito y que se celebre con las formalidades que exige la ley. Ahora, entre las características de los convenios, nos dice que se puede tener el mutuo consentimiento entre las partes, que el convenio puede ser oral, o sea, que puede ser expresado con palabras habladas, y de igual forma puede ser escrito. Tanto sus alcances como limitaciones se establecen en el mismo documento, y el convenio puede convertirse en un contrato, según lo plasmado en el Código Civil, el artículo 990, el cual nos dice que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Aplicación jurídica de los contratos y convenios. Los contratos y convenios son actos jurídicos donde intervienen dos o más partes y su función es el de crear derechos y obligaciones de los cuales transmite derechos y obligaciones a las partes que los suscriben. Como hemos mencionado anteriormente, los contratos se rigen por el principio de autonomía de la voluntad y estos se perfeccionan por el mero consentimiento, y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre partes de los contratantes. En la actualidad, el contrato es un instrumento económico para negociar, traspasar bienes, para satisfacer necesidades, etc. Se utilizan contratos para acordar prestaciones de servicio, de productos, locaciones, entre otros. Para que el contrato sea válido, debe de reunir las siguientes condiciones. 1. Capacidad de los contratantes. 2. Mutuo consentimiento. 3. Que el objeto material del contrato sea lícito. Y 4. Que se celebre con las formalidades que exigen las leyes. Efectos de la tutela. El contrato y el convenio son la principal fuente de las obligaciones. Se desarrolla en un ambiente jurídico. Su base fundamental es la ley. Después de los reglamentos administrativos
y en ocasiones los usos y costumbres por remisión expresa de la ley en el Código Civil del Estado de Yucatán vigente. Efectos de los contratos. Crear, modificar, transferir y extinguir obligaciones. Efectos de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que nacen de la misma. Consiste en la necesidad de que se cumpla la obligación, ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley. El principal efecto jurídico del convenio es la obligatoriedad, la cual podemos definir como la cualidad del obligatorio, que tienen algunas cosas. Implica que la ley necesariamente debe cumplirse. El incumplimiento de la ley es dañoso a la normatividad del orden jurídico y encuentra el correctivo adecuado en la realización del derecho por vía del proceso. Otra manera en la que podemos definir la obligatoriedad es en que es aquella relación jurídica en virtud de la cual una parte denominada deudora debe observar una conducta denominada prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer en interés de otra parte denominada acreedora. Obligaciones de los contratos y convenios y su importancia en el ámbito legal. Contrato. Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica. En el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que puede generar derechos, obligaciones y otro tipo de situaciones jurídicas relativas, es decir, que solo vinculan a las partes contratantes y eventualmente a sus causambientes. Pero además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su perfección otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, o exigen ser formalizados en documento especial, de modo que, en esos casos especiales, no basta con la sola voluntad. Como bien recordaremos, en el artículo 1019 del Código Civil del Estado de Yucatán vigente, nos dice que son objetos de los contratos la cosa que el obligado debe dar, es decir, que debe entregar una cosa. 2. El hecho que el obligado debe hacer se refiere a prestar un servicio. O 3. El hecho que el obligado debe no hacer, o sea, que es la omisión de la realización de una conducta. En el Código Civil del Estado de Yucatán, igualmente en el artículo 994, nos dice, si el obligado en un contrato dejare de cumplir su obligación, podrá el otro interesado exigir judicialmente el cumplimiento de la convenida o la rescisión del contrato, y en uno u otro caso el pago de los daños y perjuicios. En el artículo 995 del mismo Código Civil del Estado de Yucatán, nos dice que los derechos y obligaciones que resultan de los contratos pueden ser transmitidos entre vivos y por sucesión, si no son puramente personales por su naturaleza, por efecto del mismo contrato o por disposición de la ley. Estas obligaciones se estipulan como un cumplimiento voluntario de cierto acuerdo, llegado de manera legal en el campo del derecho, pero al procurar ser cumplidas de manera voluntaria, no nos exonera de dicha obligación de las partes. Elementos de la existencia del contrato y del convenio. Como primer elemento podemos encontrar a los sujetos, que son las personas involucradas en los contratos y los convenios. Después, podemos encontrar al consentimiento, el cual está fundamentado por el artículo 1000 en el Código Civil del Estado de Yucatán, el cual nos dice que ésta puede ser de dos formas,
expreso o tácito. Ahora, seguimos con el objeto. Fundamentados en el mismo código en el artículo de 1019 y nos dice que son objetos de los contratos, la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Luego se encuentra la forma, la cual se justifica en el artículo 1027 y nos dice que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente previstos por la misma ley. En conclusión, queremos decir que es importante distinguir las diferencias que existen entre un contrato y un convenio, ya que de esto depende su estricta aplicación de los mismos y no tratarlos como figuras jurídicas iguales. Por lo tanto, el convenio es la manifestación de una convergencia de voluntades con la finalidad de producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del convenio es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan, naciendo para las mismas obligaciones y derechos. Es válido cualquiera que sea la forma de su celebración, ya sea oral o escrita, siempre que el consentimiento de los otorgantes sea válido y su objeto cierto. El contrato es un acuerdo de voluntades, ya sea verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, el cuyo cumplimiento puedan compelerse de manera recíproca. La aplicación de los contratos y convenios en México es de suma importancia, el conocer plenamente sus características y elementos que los deben conformar. ¿Y por qué celebrar contratos y convenios? Sencillamente porque en México nuestro derecho escrito nos previene que debemos conservar los documentos donde se consignen contratos, convenios que den nacimiento a derechos y obligaciones, ya sean en papel ordinario o medios electrónicos, etc., ya que son fuente de obligaciones.